Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8. Y si ya usted tiene ese pasaje ahí, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Preste mucha atención. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Damos gracias por tu palabra, oh Señor. Que la gracia de Dios nos acompañe mientras escuchamos tu palabra, Señor. Amén. Pueden sentarse, queridos y estimados hermanos. El título que vamos a estar ministrando en esta mañana es el siguiente: el gran impacto de la humillación de Cristo. Cualquier persona que tenga que atravesar por alguna situación difícil en la vida donde tenga que ser humillado, lo primero que la persona reacciona es a la defensiva, ¿verdad que sí? Cuando alguien es humillado por su pareja, humillado por un familiar cercano, un jefe de trabajo, cuando alguien tiene que atravesar por una humillación difícil, nuestra reacción es, y eso es natural en cada uno de nosotros, los seres humanos, nuestra reacción es a defenderlo. Nuestra reacción no es una reacción muy cómoda, que digamos. Y nosotros hoy estamos ante uno de el más grande ejemplo de alguien que haya sido humillado jamás, y es nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Así como le dije la semana pasada, así lo titula la Reina Valera y la Biblia de las Américas, este pasaje bíblico que empieza desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 11. Y es la humillación y la exaltación de Cristo, porque en este cuadro bíblico nosotros encontramos esta profunda y grande humillación que nuestro Señor tuvo que atravesar. Y esta es la humillación que nos ha llevado a nosotros a la victoria. Note, hermano, cómo nuestro Creador, el Rey del universo, tuvo que atravesar la vergüenza, tuvo que atravesar una profunda humillación para darnos a cada uno de nosotros la redención que hoy nosotros tenemos. Y es que nos encontramos ante este pasaje, dándole continuidad a este pasaje de este capítulo ya mencionado de la carta de Filipenses, que nosotros le dimos inicio, como ustedes pueden recordar, el domingo pasado, donde exponíamos los versículos del 1 al 4. Y allí enfocábamos cuál es el modelo, cuál es el ejemplo que nuestro Dios nos ha dado, cómo Dios siente, cómo Dios actúa. Y Pablo no ha cambiado de tema. Él sigue diciendo en el versículo 5 que leímos hoy, que haya pues en cada uno de vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a eso nos referíamos al decir, o sea, es decir, desde los versos 1 al 11, este cuadro completo. Y nosotros decíamos algo que no podemos olvidar.
Yo decía que yo considero o consideramos este cuadro bíblico como un pasaje muy extraordinario, donde nosotros también explicábamos las razones por las que este cuadro bíblico se convierte en un pasaje bíblico muy extraordinario, y es por lo que conlleva lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está presentando algo extremadamente importante, porque él está presentando el camino que el Señor Jesucristo tuvo que atravesar para que nosotros hoy contemos con la salvación con la que nosotros contamos. Yo creo, hermano, que a nosotros no solamente escuchar, predicar acerca de este pasaje bíblico, a nosotros leerlo y meditar en él, debe tocar profundamente las fibras más profundas de nuestra sensibilidad. Debe tocar profundamente nuestros corazones, porque lo natural en alguien que se le haga un bien, que se le haga un favor, es que responda de manera agradecida. Y esto es todo lo que vemos aquí en nuestro Creador. ¿Cuál es el retrato? ¿Cuál es la imagen que debe llegar a nuestras mentes cuando leemos acerca de la gran humillación que tuvo que atravesar nuestro Salvador? Las imágenes deben ser imágenes de agradecimiento. Nuestros pensamientos y nuestros corazones deben brotar de gratitud, de alabanza, de adoración por lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Imagínense por un minuto solamente que usted hubiese tenido que atravesar justamente lo mismo que el Señor atravesó. ¿Recuerdan lo que dije al principio cuando iniciaba? Que cuando alguien pasa por una situación humillante, reacciona de manera defensiva y se siente mal y se siente incómodo. No, pero fue el que me humilló, fue él que me ridiculizó, y así es que nosotros reaccionamos. Pero ¿cuál fue la reacción de Cristo cuando durante el transcurso de su ministerio Jesucristo fue ofendido? Él fue herido, abofeteado, maltratado hasta el punto de morir en una cruz. Extremadamente importante. Hoy estaremos centrados en esta gran humillación del Señor, nuestro gran Salvador. En los versículos 5 al 8. Mientras que el próximo domingo, Dios mediante, si así Dios nos concede que podamos estar aquí, estaremos hablando acerca de la exaltación del Señor, porque este pasaje presenta la humillación de Cristo, pero también nos presenta la exaltación de Cristo. ¿Cuál fue el resultado de Dios el Padre para el Hijo por haberse humillado? ¿Qué dice la Biblia? El mismo Cristo dijo que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Entonces Jesús atravesó la vergüenza, atravesó la humillación, atravesó el sufrimiento, y Dios el Padre lo exaltó. El próximo domingo estaremos centrados en esta exaltación de Cristo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se le otorgó de parte de Dios el Padre al Señor Jesús en los versículos del 9 al 11 por haberse humillado? Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo nos debe enseñar y nos debe amonestar a cada uno de nosotros esta humillación del Señor? Porque esta sí es que es una verdadera amonestación para nosotros. Imagínense, hermano, que lo que nosotros escucháramos o supiéramos del Señor fue que Cristo actuó durante su ministerio irónicamente, orgullosamente. No, pero es todo lo contrario. Cada porción de la palabra de Dios que se refiere a Jesucristo mientras estaba en este mundo era haciendo un servicio
servicio, sanando enfermos, dándole comida a la gente, siendo ofendido y no respondía con su boca. Esas fueron las reacciones del Señor mientras estaba en esta tierra. Jesús, mientras era ofendido verbalmente, físicamente, o sea, golpe, Jesús dice, el profeta Isaías, que enmudeció y no abrió su boca. Pedro cita a Isaías cuando dice que fue llevado como cordero al matadero y enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando tenemos que atravesar momentos difíciles, cuando somos ofendidos, cuando somos heridos? Reaccionamos como Cristo, callamos, dejamos a Dios la causa, dejamos en manos de Dios aquellas cosas que nos hacen. Podemos sentirnos mal en el momento y luego meditamos, porque humanamente uno se aflige cuando atraviesa por situaciones. Lo que no podemos es albergar en nuestros corazones resentimiento. Jesús es un gran ejemplo para nuestras vidas, un ejemplo que es digno de seguir, un ejemplo que es digno de aprender nuestro Señor. Pero ¿cómo debe enseñarnos a nosotros y amonestarnos este pasaje que nos habla de la humillación de Cristo? ¿Cómo nos está impactando esta gran humillación? Debe impactar nuestras vidas, hermano. En lo que hemos dividido este pasaje, que es lo que vamos a tratar en esta mañana, en 3 enseñanzas que encontramos en este pasaje. Yo espero que su vida, hermano, sea profundamente edificada. En primer lugar, veremos una invitación a seguir la humildad de Cristo. ¿Cómo vemos esta invitación? Esta invitación la vemos en los versículos 5 y 6. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Pablo, sino, continúa diciendo el 7, que se despojó. Es una invitación que Pablo está haciendo aquí a los filipenses. ¿Y a qué Pablo está invitando a estos hermanos? Que haya pues este sentir, dice el versículo 5, que hubo también en Cristo. Hay que notar que el versículo 5 es una conexión con los primeros versículos que ya Pablo viene mencionando, porque él dice: haya pues en vosotros este sentir. Pero ¿cuál sentir? Los que mencionan los versículos del 1 al 4. Vamos a ver cuál es ese sentir, pero vamos a leer el 2. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los de los demás. Y es ahí que Pablo pasa a nuestro texto de hoy: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Aquí Pablo está invitando a los filipenses a seguir la humildad de Cristo. Sencillamente. Y claro que Pablo no está invitándonos hoy también a nosotros a que sigamos la humildad de Cristo en nuestra propia capacidad, porque eso será imposible. No hay forma, no hay manera de nosotros poder lograr alcanzar o seguir la humildad que Jesucristo mostró en nuestra propia dependencia. Tú debes orar a Dios, tú debes pedirle a Dios que te capacite, que te ayude. Pero aquí Pablo nos está invitando, y Pablo presupone que todo aquel que ha sido salvado debe seguir la pisada de su maestro. O sea, si ya tú has sido salvo, Pablo presupone, porque el apóstol no
está haciendo esta invitación aquí a personas inconversas, sino a creyentes. Por eso Pablo los invita a seguir la humildad del Señor. Aquí vemos en esta invitación el estar dispuesto, amado hermano, a despojarse de su grandeza y majestad, de igualdad con el Padre, porque Jesús estaba con el Padre. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Juan en el prólogo de su evangelio está presentando a Cristo como Dios antes de su encarnación. Es decir, que Cristo, antes de ser encarnado en el vientre de María, concebido por el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que Él tenía toda la forma de Dios, y Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Amados hermanos, tremendo, hermano, tremendo. Jesús no pensó, pero yo estando en las condiciones en las que yo me encuentro, ¿cómo me voy a humillar en el polvo de la tierra? Y me voy a hacer semejante a mis criaturas. Él no pensó eso, hermano, porque lo primero, recuerden lo que dijimos el domingo pasado. Jesús, Pablo dice, hay este sentir, porque el sentir de Cristo no fue un sentir egoísta, egocéntrico, no. Él pensó en los demás. Él pensó en tu condenación. Él pensó que tú estabas perdido. Él pensó en tu rescate. Y por eso Él, habiendo pensado en tu condición, no escatimó en despojarse de su gloria y esplendor. Ese es nuestro Dios. Cristo no estuvo estima alguna para despojarse por ti y por mí, amado hermano. Este es un tremendo e impactante ejemplo de humildad. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros despojarnos de cosas? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros pensar en los demás? Sacar 30 minutos, 20 minutos en el día para decir, yo tengo que tener a fulano, a fulana, a esta familia, a aquella persona en una lista de oración para yo orar, aunque sea 2 veces a la semana, por esa persona. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros pensar si alguien comió antes de acostarse? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros pensar, estará pasando fulano cualquier situación difícil en su vida que yo no me dé cuenta, que no se lo haya dicho a nadie? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces aprender de nuestro Maestro Jesús? Nos cuesta. Cristo no tuvo estima ninguna. Y por eso nos invita a seguir su humilde condición, la humildad que Él manifestó. Pasemos a considerar nuestra segunda enseñanza, tomando una condición para servir. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Atención a esa palabra, de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo tomó una condición, pero Jesús no tomó la condición humana meramente por tomarla, sino que esa condición humana que Jesús tomó vino juntamente con un espíritu de servicio, una disponibilidad a ser un siervo, servidor de la humanidad, del mundo, hermanos. Aquí Pablo nos explica hasta qué punto es este despojo, porque Pablo está hablando de que él se despojó, pero hasta qué punto él tomó forma de siervo, amado hermano. ¿Qué significa la palabra siervo? La palabra siervo lo que significa literalmente es esclavo. Eso es lo que significa la palabra siervo. Por eso es que la palabra siervo no le cabe a todo el mundo, hermano. No es a cualquier individuo que le cabe la palabra siervo. Jesús se hizo un siervo. Dicho de otra manera, Jesús se hizo un esclavo por ti
por mí. Bendito sea nuestro Señor, hermano. Aleluya. Esclavo, o sea que el Rey del universo, ¿sabe lo que hizo el Rey del universo? Se hizo esclavo para servirnos a cada uno de nosotros. Qué gran ejemplo nos dejó nuestro Señor. Todo esto debe impactar nuestras vidas de una manera sorprendente, amado hermano, en todo el sentido de la palabra. Digo esto, debe impactarnos a todos nosotros. Impactado por cómo somos cubiertos por un amor que nosotros no podemos entender y que tampoco mucho menos podemos apreciar como deberíamos apreciar. Cada uno de nosotros, por culpa del pecado, no puede apreciar el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El pecado muchas veces no nos deja ver ese gran amor, no nos permite agradecer a Dios a todo pulmón, a cada minuto, a cada instante, lo que Él ha hecho por nosotros. Poderoso es el Señor. De igual manera, esto debe impulsarnos a nosotros a servir a otros como superiores a nosotros mismos y el uno por el otro, como nos referimos el domingo pasado en los versículos 3 y 4, que dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual por lo de los otros. Ese debe ser nuestro sentir. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener este tipo de actitud, que estas sean las características por las cuales nosotros nos caractericemos como hijos de Dios. Que no solamente manifestemos ser creyentes cuando estamos en una reunión de cánticos y alabanza, que manifestemos que somos creyentes, que seguimos la pisada de Cristo, el ejemplo de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Consideremos pues nuestra tercera enseñanza, la más baja humillación. Versículo 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se esconde un detalle muy importante, porque Pablo tiene que decir: se humilló, fue obediente hasta la muerte. Y Pablo añade: y muerte de cruz. O sea, lo que Pablo está añadiendo aquí, no hay que ser un exégeta para entender esto. O sea, Pablo quiere decir: muerte de cruz es el tipo de muerte. O sea, no es lo mismo que digamos a fulano lo mataron por su fe, que fulano estaba caminando a la calle y lo chocó un vehículo y murió. O sea, los tipos de muerte son distintas, y es a esto que Pablo se refiere aquí cuando dice que Cristo se humilló y fue obediente hasta la muerte. O sea, Él no dejó nada a medio, Él concluyó, fue obediente hasta la muerte, y añade: y muerte de cruz. Alabado sea Dios. Aquí vemos en este versículo 8 la más baja humillación jamás vista en nadie. Así que si usted algún día se ha creído que lo ha humillado, humille a Cristo. Escuche esto porque le va a servir de mucha bendición. Si algún día te humillan o te ha humillado, que tú te has sentido muy humillado y te sientes ofendido, herido, mira a Jesús. Si pones la mirada en Cristo y puedes ver todo lo que Cristo atravesó por ti y por mí, mereciéndome yo ser el abofeteado, mereciéndonos nosotros ser los que le pongan la corona de espina aquí, mereciéndonos nosotros que nos digan somos hijos de fornicación, nosotros éramos que nos merecíamos justamente todo lo que el Señor pasó. Justamente, o sea,
Dios no iba a cometer injusticia en enviarnos. Esto es una palabra, la palabra que voy a decir ahora es una palabra muy fuerte, pero es bíblica. Todos nosotros nos merecíamos que Dios nos envíe al infierno eterno. Justamente nos merecíamos eso. Pero Dios colocó a Cristo en la cruz para que el castigo nuestro caiga todo sobre Él. Y allí Jesús cumplió la justicia para poder salvarnos a nosotros. ¡Wow! Suena duro, el Evangelio tiene cosas que son difíciles de digerir, ¿verdad? Pero ese es el Evangelio. Él no solo se despojó. Nosotros en este versículo vemos detalles que son sumamente interesantes y era a lo que me refería. Ponga atención. Él no solamente se despojó, ni tampoco se humilló, tomando forma de siervo. Él, teniendo forma de hombre, obedeció hasta humillarse a la más baja humillación que jamás haya pasado un ser humano. Ninguno de los mártires que han muerto, humillado, descuartizado, como lo hemos enfatizado en las enseñanzas que dimos los jueves, nadie se puede comparar al sufrimiento de nuestro Dios. Alabados al Señor. Hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que realmente hace de la muerte de Cristo una muerte muy baja. La muerte en la cruz. Así, ahí está el detalle, amado hermano. Algunos que pudieran haber inventado que Jesús murió de un infarto, o Cristo murió de una hemorragia, o que Cristo murió de otra cosa, pero no fue así. Algunos quisieron negar que Jesús murió crucificado en la cruz. Satanás quería negar eso. También quería negar que Él se levantó de la tumba, pero no pudo. Las evidencias sobran para nosotros saber que nuestro Dios se encarnó, murió y resucitó. Y todo esto es lo que hace realmente que la muerte en la cruz sea una muerte muy baja. La expresión de Pablo, muerte de cruz, tiene una connotación muy desagradable y paupérrima, por así decirlo, hermano. Por utilizar una palabra que encaje bien. Cuando Pablo dice muerte de cruz, Pablo en otra palabra lo que está diciendo, una muerte para perros, una muerte para criminales, una muerte para malhechores, porque en los tiempos de Cristo a los que crucificaban en una cruz eran catalogados como blasfemos, catalogados como lacra de la sociedad. Bueno, si tú no lo sabías, tu Señor fue catalogado así. Por eso Jesús lo crucificaron. No te creas que el Señor lo crucificaron. Te tenemos odio y tiene que morir con una... No, es que fue catalogado como un blasfemo, un provocador de desorden. Así fue catalogado nuestro Señor. La muerte en la cruz era lo más bajo en ese tiempo, hermano. Lo más bajo, lo peor. Es más, el que moría en una cruz no le daban ni santa sepultura. La lacra de la sociedad. Así fue considerado el Señor. Amén. Por ti, hermano, a salvarte. Ese fue el lugar que Cristo tomó por ti y por mí. Si tú no lo habías pensado muy bien. Con esto en mente yo quiero concluir diciéndote lo siguiente. ¿Cómo te impacta todo esto, mi querido y estimado hermano? ¿Cómo te impacta? Fue algo grande lo que ocurrió cuando Cristo decidió voluntariamente, porque nadie lo obligó, nadie lo empujó, voluntariamente se despojó de su gloria para venir a este mundo de dolor a sufrir los dolores tuyos y los míos. Oh hermano, qué triste fuera si hoy nosotros no contásemos. Si la historia fuera otra, eso fuera diferente. Yo me imagino una humanidad sin esperanza, un mundo sin Cristo, un mundo sin evangelio. Eso fuera triste. Un mundo sabiendo que se aproxima un juicio final y no hay un salvador. Qué triste fuera. Hermano, ¿tú no crees
que esto debe provocar en nosotros los cristianos alabar a Dios todos los días de nuestra vida y serle fiel a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a vivir en santidad y a servirle a la gente, a aprovechar el tiempo evangelizando, predicando, compartiendo el evangelio, perdonando a la gente, amando a nuestra familia, amando a nuestros hermanos de la iglesia. Amén. Esto debe bendecir, es lo que yo entiendo, nuestras vidas, hermano. Acepta hoy esta invitación que Cristo te hace a seguir la pisada de tu maestro. ¿Sabe qué? Estas son las señales de que Dios te ha salvado. Amén. Si sigues su ejemplo, es una señal de que te salvó. La señal de que Cristo te ha salvado no son tus dones y talentos. Recuerda esto, tú puedes tener una capacidad impresionante, pero no son los frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder asimilar y a poder entender esta gran verdad bíblica. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Padre, gracias te damos.